Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a comentar el Evangelio del domingo 17 del tiempo ordinario, ciclo A. Este Evangelio es tomado de Mateo capítulo 13 de los versículos 44 al 52. De Jesús nos habla de que el tesoro del amor de Dios está presente en nuestras almas. Y dice así: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo y por la alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. También es semejante el reino de los cielos a un mercader que anda buscando perlas finas y que al encontrar una perla de gran valor va, vende todo lo que tiene y la compra. También es semejante el reino de los cielos a una red que se echa en el mar y recoge peces de todas clases, y cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canastos los buenos y tiran los malos. Así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será llanto y rechinar de dientes. ¿Han entendido todo esto?, le dicen. Sí. Y él les dijo: así todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Las tres parábolas del Evangelio de hoy no tienen una introducción, y se duda de que se las haya dicho Jesús a todo el pueblo, como hizo con las explicaciones de las parábolas que hemos visto, ¿no? La del sembrador y la de la cizaña. Pero al ser tan claras estas tres parábolas, no necesitaban mayor explicación. Más con las explicaciones que Jesús ya había dado de las otras parábolas, podían entender perfectamente estas tres que vemos hoy día en el Evangelio. La primera habla de un tesoro escondido, ¿no? El tesoro, que en griego es thesauro, ¿no? Es un lugar para esconder, algo que tiene un gran valor, ¿no? Y que hay que cuidarlo. Entonces, ese tesoro se pone en ese lugar para que no se encuentre, porque para mí es de gran valor y quiero protegerlo. Habla de un tesoro que para el pueblo de Israel no es algo extraño, ¿no? No es algo extraño porque ellos tuvieron que proteger por muchos años, cuando estaban en el exilio, sus cosas, sus cosas valiosas. También han sido atacados por los enemigos en muchas oportunidades. Entonces el pueblo de Israel estaba muy familiarizado con eso de proteger algo valioso, los tesoros del pueblo elegido. Entonces, algo cubierto, algo escondido, algo protegido y de gran valor. En el campo, se protege en el campo. Ya estamos familiarizados con el tema del campo, que podemos pensar en nuestra alma. Es un campo que está bien preparado para guardar este tesoro. Entonces, en las otras parábolas se hizo hincapié en que debemos proteger la semilla, ¿no? Y que debemos preparar ese campo, ¿no? Como en la parábola del sembrador. Ahora se habla de ese tesoro. Hagamos hincapié en cuál es el reino de Dios, cuál es ese tesoro que debemos esconder. ¿Sabemos realmente, le damos el valor suficiente a ese tesoro? Escudriñemos un poquito las Escrituras para encontrar todos los dones que tiene ese tesoro, toda esa riqueza que esconde ese tesoro.
o cuál es esa perla preciosa, que es el reino de Dios, que es el mismo Jesucristo, que es la gracia de Dios. Sigamos un poquito para profundizar en ese tesoro o en esa perla preciosa. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo. Y esto es hermoso, y por la alegría que le da, ¿no? O sea, él reconoce el valor de ese tesoro, y entonces le da un gozo grande de poder haberlo encontrado, de poder haber encontrado a Jesús, de poder haber encontrado al reino. Vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. Es tan importante, es tan valioso, que no hay nada que yo tengo alrededor mío que tenga tan gran valor, y por eso doy todo por él. También es semejante al reino de los cielos a un mercader que anda buscando perlas finas, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida vamos buscando esa perla fina, esa alegría que nos falta, ese amor que necesitamos, esa contención en tiempos difíciles? Es el mercader que busca esa perla fina y la encuentra. Al encontrar una perla de gran valor, Dios no se hace esquivo. Sí, es un tesoro escondido, sí, es una perla que hay que buscar, pero al final la vamos a encontrar. Jesús se hace ver. Vende todo el mercader lo que tiene y compra. Hace posesión de ese tesoro. Dios se deja encontrar y se deja comprar. Entonces las dos parábolas, la del tesoro escondido y la de la perla preciosa, subrayan el mismo punto. O sea, las dos señalan que el valor del reino de los cielos es inestimable. O sea, dejan absolutamente todo por ese tesoro. Y para conseguirlo hay que renunciar a los apegos del mundo. Muchas veces Jesús lo ha dicho en el Evangelio y también lo repite San Pablo en la carta a los Filipenses. En el Evangelio de Mateo, por ejemplo, Jesús le dijo al joven rico: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. También en Mateo 19:29, un poquito más adelante: todo aquel que haya dejado casa, hermano, hermanas, padre, madre, hijos o campo por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. Decíamos Filipenses, ¿no? San Pablo dice: y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús. Todo es pérdida, dice. Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Filipenses 3:8. Entonces, dejamos todo por ese tesoro que es Jesús, que es el reino de Dios, que se identifican. Sin duda que Jesús no nos dice que nos tenemos que desentendernos de las cosas que amamos en este mundo, ¿no? Sino amarlas en Cristo. Hay muchos tesoros que tenemos, ¿no? En nuestra familia, en nuestros hijos, pero otra vez Jesús nos llama a amarlos en Él, a elegir a Jesús, a elegir su amor, que no tiene comparación, que es infinito, que es eterno, que es todopoderoso, que es nuestro escudo, que sin duda, si usamos ese amor que Él nos da, o ese espíritu que Él nos da, vamos a amar mucho más las cosas que tenemos en nuestra vida y que nos rodean.
Por eso, primero compremos ese tesoro. Busquemos a Jesús primeramente. Y después en Él amemos las otras cosas. Porque si no pasa eso, el amor se puede transformar en algo mezquino, egoísta, y no tan perfecto, o no tan precioso como la perla que Jesús nos quiere dar para amar las otras cosas que tenemos. Entonces, tenemos que unirnos a Jesús para que muchas veces, cuando nos sentimos tristes, por ejemplo, o cuando tenemos que elegir, les ha pasado muchas veces en su vida que tienen que elegir. Cuando elegimos algo, dejamos cosas que realmente queremos y amamos y nos gustan, por otras que queremos, amamos y nos gustan, pero más, ¿no? Pero nos queda ese dolor en el corazón de haber dejado algunas cosas que realmente queríamos, pero por este nuevo camino que hemos elegido las hemos perdido. Entonces necesitamos el Consolador, necesitamos el consuelo de Dios, y ahí está el Espíritu, y ahí está el tesoro, y ahí está la perla dentro nuestro. Encontrámosla. Se sienten tristes porque están enfermos, se sienten tristes porque han dejado o los ha dejado alguien que querían mucho. ¿Quién los consuela? ¿Quién puede consolarlos mejor que cualquier otra persona que no sea Jesús? Podemos pensar con mucha razón que Jesús es el tesoro o la piedra preciosa escondida en el Antiguo Testamento, y que se hace visible y se hace encontrar en la cruz. Jesús muere por todos y es el tesoro que se hace visible para aquellos que tienen fe en Él. ¿Cuántas cosas buscamos en nuestra vida y pasamos años buscándola, y al final la encontramos dentro de nuestro corazón? Y es Jesús. Todo está escondido en Él. Todo lo encontramos en Él. Y así, y si podemos entender esto, y podemos abrir los ojos a esto, y podemos abrir el corazón a este tesoro, ¿quién no arriesga todo por aquel que me puede dar un gozo, una salvación, la felicidad completa y eterna? Es por eso que debemos meditar las Escrituras para encontrar todos los valores que Jesús me quiere dar, todos los tesoros en el tesoro que es Él, que Jesús me quiere dar, ¿no? Para que realmente nos demos cuenta que para cada uno de nosotros es un real tesoro, es realmente preciosa la perla del reino de Dios. Podemos ver, por ejemplo, meditar en las palabras del profeta Oseas, hermosas palabras diciendo cómo Dios se desposa con el alma del hombre y la llena de virtudes, ¿no? Las cuales representan el tesoro y la perla preciosa. Leamos unas palabritas de Oseas capítulo 2, versículos 16 al 22. Dice: Dios le habla al alma y le dice: por eso voy a seducirla, voy a llevarla al desierto y le hablaré al corazón. Y sucederá aquel día, oráculo de Yahvé, que ella me llamará marido mío. Sellaré un pacto en su favor aquel día, con las bestias del campo, con el ave del cielo, con el reptil del suelo, arco, espada y guerra, las quebraré lejos de esta tierra. Y les haré reposar en seguro, Nos va a dar esa paz o esa justicia, ¿no? Por medio de ese pacto, de esa alianza, ¿no?
que ha mencionado más adelante. Y termina Oseas diciendo: yo te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás a Yahvé. Entonces esa alianza que hace Dios con los hombres, donde Dios se da totalmente al hombre y el hombre se da totalmente a Dios, ¿no? Dice, ¿cuál es el tesoro que encontramos? Sin duda que debemos preparar el campo, pero ahora hacemos más énfasis en el tema del tesoro o en la perla preciosa. Dice Isaías capítulo 11 versículo 2: reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Ese es el tesoro: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, temor, ¿no? Habíamos dicho amor. Y entonces por eso San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 5 versículo 5 y siguiente dice: la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y ahí está la unión esponsal entre el alma y Dios, ese pacto, esa alianza de amor. El Espíritu entra en nosotros y encontramos el tesoro. Tratemos de sentirlo dentro nuestro, de darnos cuenta del tesoro que tenemos diariamente, ese tesoro que nosotros lo hemos protegido dentro de nuestra alma. Y si no lo hemos hecho, es el día, es la hora aquí que debemos hacerlo. En efecto, cuando todavía estábamos, dice San Pablo, sin fuerza, en el tiempo señalado Cristo murió por los impíos, en el tiempo que nosotros más lo necesitábamos, el tiempo señalado. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo. Dice, ¿quién va a morir por un justo? Pero Jesús, Dios lo ha hecho. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Con cuánta más razón, dice el apóstol de los gentiles, pues justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos de la ira, ¿no? Entonces, Jesús se nos ha revelado, se nos ha manifestado, el tesoro lo hemos encontrado y sabemos todas las grandezas y si siguen leyendo las escrituras, ¿no? Jeremías o Isaías y ven todo lo hermoso, San Pablo, ¿no? Todas las riquezas que Dios nos quiere dar, automáticamente vendemos todo y nos aferramos a Él. Seguimos leyendo el Evangelio de día diciendo: también es semejante el reino de los cielos a una red, ¿no? Que se echa en el mar y recoge peces de todas clases. Y cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canastos los buenos y tiran los malos. Así sucederá el fin del mundo, saldrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, allí será llanto y rechinar de dientes. Lo habíamos dicho la semana pasada y hoy lo repetimos, ¿no? Los peces representan a toda la humanidad, ¿eh? A toda la humanidad, y habrá buenos y malos, pero tenemos la seguridad de que en el reino de Dios no hay lugar para la maldad, no hay lugar para los malos, y entonces nos da paz, nos da seguridad de que en el reino de Dios vamos a encontrar la tranquilidad perfecta y total, ¿no? Por eso el Señor separa el bien del mal, para que los que han obrado el bien puedan vivir en una paz completa. Por eso ayudemos a los demás a que encuentren el bien, a que sigan el bien, que ahí van a encontrar el tesoro, que ahí van a encontrar la paz. Entonces,
termina, el Señor dice: ¿han entendido todo esto? Podemos sentir al Señor que nos dice las mismas palabras. Hemos entendido las parábolas. Hemos entendido lo que el Señor nos quiere decir. Hemos mesurado la grandeza de lo que Dios nos quiere regalar. Los discípulos dicen sí, ¿no? Y de hecho ellos dieron la vida por el Señor. Y Él les dijo: así todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Los escribas en el tiempo de los israelitas eran los que interpretaban la ley. Ahora quiere decir el Señor, hay nuevos escribas, que son los apóstoles, que nos dan a conocer cosas nuevas, que es lo que Jesús ha hablado en el Nuevo Testamento. Estaban escondidos en el Antiguo Testamento, estaban escondidos, faltaba revelarse, y Dios lo ha hecho en su Hijo en la cruz. Jesús ha muerto y ha revelado los misterios del reino para todos nosotros. Entonces los invito a que tengamos conciencia en este momento, ¿no?, de esa presencia del tesoro, de la perla preciosa dentro nuestro, que tengamos el corazón abierto y la mente abierta para poder valorarlo, para poder mensurarlo. Muchas veces hemos tratado de buscar fuera de nosotros este tesoro que Jesús nos revela hoy día, pero con San Agustín podemos decir: te buscaba afuera y estabas dentro mío. Que Dios los bendiga y los saludo hasta el próximo comentario bíblico.